Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Zacarías capítulo 10, versículo 4. Zacarías capítulo 10, versículo 4. Puede encontrar Evangelio según San Mateo, devolverse 2 libros de la Biblia, Malaquías, Zacarías, y ahí está. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, que Dios despierte nuestros sentidos, nuestra mente para estudiar su palabra y que su palabra llegue a nuestra mente, de la mente se pose en el corazón. Es el ejercicio que debemos hacer. Dios ilumina la mente con su Santo Espíritu y con su Santo Espíritu hace que su palabra se pose al corazón. Zacarías capítulo 10, versículo 4, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Amén. Podemos tomar asiento. Esta serie de sermones que estamos teniendo hablan de los títulos que se le dio al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y hablan de su ministerio, de su amor, de su bondad sobre nuestras vidas. Como estudiábamos, Jesús es la piedra angular y como piedra angular es el cimiento firme para nuestra fe, que Él es el autor y consumador de la fe, que todo aquel que crea en Cristo Jesús no será avergonzado, porque Jesús es la piedra escogida por Dios, es la piedra preciosa, probada por Dios y puesta para nuestra salvación. Cuando estudiábamos Jesús es la clavija, podíamos ver que cada creyente está unido a Cristo Jesús para protección, para cuidado, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras dificultades. Ahora voy a unir los 2 últimos títulos de este pasaje. Jesús es llamado aquí el arco de guerra y también el apremiador. El arco de guerra era el arma más eficiente para la batalla en la antigüedad. A través de un arco de guerra tú podías evitar la batalla cuerpo a cuerpo como se hacía en la antigüedad. Era mejor que una honda. Si bien a veces los ejércitos se armaban con hondas, disparaban piedras y lograban grandes victorias con hondas, la verdad es que el arco era el arma de guerra más poderosa para vencer y someter a los enemigos a la distancia. Ahora hay otro título llamado allí el apremiador. Y un apremiador hace pensar en un capataz puesto sobre los esclavos. Habían esclavos y el apremiador, el capataz, los acosaba y señoreaba sobre ellos para que la obra, para que la labor se llevase a cabo lo más pronto posible. ¿Y cómo aplicar estos títulos al Señor Jesucristo? Porque ciertamente no están aplicados a Zorobabel, no están aplicados al sumo sacerdote Josué en el contexto del libro de Zacarías, sino que Cristo es la piedra angular, Cristo es la clavija, Cristo es llamado aquí el arco de guerra y el apremiador que somete y esclaviza también a otros, mis queridos hermanos. ¿Cómo ha peleado Cristo por nosotros? ¿Y cómo somete Cristo a sus enemigos bajo sus pies para que su iglesia sea levantada? Porque ciertamente estos títulos, desde la piedra angular hasta el último que es la clavija, manifiestan la gracia de Dios sobre la iglesia, manifiestan la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y yo les diré
Cada vez que Cristo derrote a sus enemigos, la iglesia es libertada y goza de su gracia. Cada vez que Satanás es puesto bajo los pies de Cristo Jesús, la iglesia goza de beneficios. Cada vez que el pecado es subyugado y vencido, la iglesia o tu vida es beneficiada. Y cuando la muerte sea derrotada por completo, mis queridos hermanos, la iglesia es beneficiada. Así es que vemos aquí esta figura de Cristo derrotando a sus enemigos, de Cristo derrotando el reino de las tinieblas, trasladándonos al reino de la gracia. Vemos aquí en estas dos figuras insinuando la victoria de Cristo sobre el pecado, para que en tu vida no gobiernen las tinieblas, para que en tu vida no gobierne el pecado, sino que gobierne Cristo Jesús. Y podríamos aplicar estos dos títulos, tanto el arco de guerra como el apremiador, Cristo triunfando sobre Satanás, Cristo triunfando sobre el pecado y Cristo triunfando sobre la muerte, para que tú estés bien, mis queridos hermanos. ¿No les parece eso precioso? Cristo triunfando sobre Satanás. Voy a dedicar este espacio a ver cómo Cristo ha vencido sobre el demonio y cómo tú puedes estar tranquilo en la victoria del Señor Jesucristo. Hay algo que está sucediendo hoy en día, es muy practicado, y son las iglesias que practican la guerra espiritual moderna. Y entonces, en medio de la guerra espiritual moderna, yo escuchaba un caso una vez de una chica, no vamos a decir nombres, no vamos a decir necesidades, simplemente voy a poner el caso real. Quizás nos identifiquemos con ella un poco, quizás no. Pero esta chica había practicado la brujería en sus tiempos de adolescencia. Y cuando hablo de brujería, era brujería en verdad, como la consulta a los muertos, como la tabla Wicca y demás. Aparte de que había, mis queridos hermanos, practicado la brujería, también era una chica lesbiana. Ella había sometido su vida sexual al pecado y había sido esclavizada al pecado. Ahora ella es libre. Dejó de consultar a los muertos, dejó de practicar las artes de adivinación y sencillamente no se sometió más a la inmoralidad sexual. Y vemos el patrón de Cristo de salvación en la vida de ella, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lastimosamente, conoció el Evangelio en una iglesia que practicaba la guerra espiritual moderna. Y cuando venían tentaciones, cuando todavía venían tentaciones por su remanente de pecado que todavía quedaba en ella, quizás veía a una mujer linda y le llamaba la atención porque eso que deja una marca, ella comenzaba a reprender demonios sobre sí misma. Diablo mentiroso, ato y reprendo todo esto. Cuando quizás venían las tentaciones porque había practicado la brujería de una manera abierta, diablo mentiroso, ato y reprendo, y echo fuera al diablo, y creía que podía avanzar en la santidad, en el camino de la verdad, atando y echando demonios a toda hora. También supe de un caso de una persona que llegaba tarde a la empresa y tenía el vicio de llegar tarde. Diablo mentiroso, me hace llegar tarde. También supe de otro que tenía una buceta y la buceta se le varaba. Diablo mentiroso, haces que mi buceta se vare.
¿Cuándo reprender? ¿Cuándo no reprender? ¿Cuándo es nuestra responsabilidad? ¿Cuándo no es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos? ¿Cuándo estar viendo visiones y atando y echando fuera y cuándo no? Ahí vemos implicada la necesidad de conocer a Cristo como el arco de guerra que ha vencido a Satanás y a todos los demonios. Cuando ver a Jesús como el acosador, mis queridos, el apremiador que pone a Satanás bajo los pies de su iglesia, el pecado bajo los pies de su iglesia o la misma muerte, para que tú y yo disfrutemos de la victoria del Señor Jesucristo. Y es bien importante, sin diablo no hay teología, sin diablo no hay teología. Es importante y lo reconozco. Pero también debemos reconocer que hay un antes y un después de la cruz del Señor Jesucristo. Que hay un periodo de la actividad demoníaca que fue supremamente fuerte e intenso cuando Cristo estaba sobre la tierra, a tal punto que en los evangelios vemos demonios por todas partes y Jesús echándolos fuera, pero tal época no va a volver a suceder y vamos a ir descubriéndolo en las Escrituras. Vamos a hacer algo que es bien importante, y es así como se construye la doctrina y es así como se construye la teología: ver todos los textos que hablan de cómo Jesús en la cruz del Calvario derrotó a Satanás, de cómo Jesús en la cruz del Calvario ha derrotado al demonio, ha oprimido a Satanás, y allí viene el título de opresor, esclavizándolo, controlándolo, para que usted y yo seamos libres, para que usted y yo tengamos la victoria. Y es fruto de la gracia de Dios, es fruto del ministerio de aquel que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, nuestro gobernante. Vamos a San Mateo capítulo 12, versículos 28 al 29. Dice San Mateo 12, 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de ¿quién? ¿El reino de quién? ¿No los escucho? Bien despiertos. De Dios. Es que no es hora de la siesta, es hora del culto, y esto es emocionante. Esto es emocionante, mis queridos. El cristianismo es emocionante. Es así. Cristo Jesús vino y su reino ha sido inaugurado. Antes de Cristo usted puede notar que la iglesia era solo una nación, y una nación pequeña. Y cuando hablo de una nación pequeña, era Israel, pero el resto de las naciones que estaban esclavizadas bajo el engaño de Satanás, no había ni un solo creyente, no había ni uno que buscara a Dios, y las naciones estaban esclavizadas a la idolatría, y en la idolatría están altamente involucrados los demonios. Entonces estas naciones sacrificaban a sus hijos, estas naciones practicaban la adivinación, estas naciones hacían rituales de manipulación de las deidades, pero viene el reino de Dios y comienza a predicarse el evangelio del reino, mis queridos hermanos, y ya ahora no hay ni una sola nación, ni un solo pueblo donde no haya un cristiano, donde no haya la luz del evangelio, donde el nombre de Cristo comience a ser predicado. El reino de Dios ha venido y el reino de las tinieblas comienza a caer. Y miren lo que va a pasar. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Adán y Eva pecan, y en un sentido la administración del mundo es manipulada y controlada por Satanás. Y las almas, comienzan a estar presas, comienzan a estar engañadas, comienzan a estar manipuladas por Satanás. Pero debemos llamar del reino de las tinieblas a la luz por medio del Evangelio. Debemos hablar de Cristo Jesús y qué hace Jesús por nosotros. Ha atado el hombre fuerte, ha atado el que vigilaba la casa, para que nosotros comencemos a saquear su casa, y allí los bienes de ese hombre fuerte son las almas incrédulas. Allí los bienes de ese hombre fuerte son las almas oprimidas, y cada vez que nosotros hablamos el Evangelio y las personas se convierten, ¿saben por qué es? Porque Cristo ha atado el hombre fuerte por nosotros, para que tú y yo podamos ir a esos lugares no conocidos, hablar el Evangelio, y que las personas sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo claro? Amén. Bueno, si algo podemos hablar. Yo tengo que moverme, ¿cierto? Cumplir con un tiempo, no dejarlos toda la tarde, pero podemos hablar. Miren entonces la obra de Cristo Jesús. Jesús viene y Satanás quiere oponerse fuertemente a la obra de Cristo Jesús, incluso acabar con Cristo, matarlo, pero no puede. No puede, porque Jesús es más fuerte, porque el bien es más fuerte, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y no puede lograr nada. Y en Lucas capítulo 10, versículo 17, vemos cómo la ruina de Satanás inicia cuando Cristo comienza su ministerio, y cómo es derrotado, herido en la cabeza en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Nunca antes esto había pasado. Pero viene Cristo Jesús, inaugura su reino, y Cristo comienza a derrotar a Satanás. Y el versículo 18 dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, Satanás ya no estaba más presentándose ante Dios, y Satanás ya no estaba gobernando el mundo por entero, porque el reino de Dios ha sido establecido, porque Satanás ahora lo que opera lo hace, mis queridos hermanos, en una agonía que Cristo Jesús le ha propiciado. Miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sabemos que esto es de una vez y para siempre. No es que cayó una vez y se levante otra vez y toque volverlo a tumbar. Sabemos por la palabra de Dios que esto es de una vez y para siempre, que ha caído, que no gobierna como gobernaba antes de la obra del Señor Jesucristo, que ahora no opera como lo hace ahora, no opera como lo hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque Cristo vino y lo derribó. Hay un antes y hay un después. Quiero que ustedes noten eso. Versículo 10, versículo 19, Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Hay un antes
Un antes donde el hombre fuerte tenía dominio, tenía autoridad, podía hacer su obra. Hay un después porque el hombre fuerte ha sido atado y ahora incluso cada creyente puede levantarse en victoria sobre Satanás y, como dice aquí simbólicamente, hollar, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y una confianza: y nada os dañará, porque estamos en la victoria de Cristo Jesús. Cada palabra debe ser tomada. Cada verbo en pasado debe ser tomado al leer las Escrituras. Hay un antes y hay un después. ¿Lo pueden notar? Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 15. En la cruz del Calvario es el contexto de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Los exhibió públicamente. ¿Qué más dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Hay verbos que están en presente continuo. Como respirar es una acción continua. Nadie deja de respirar a menos que muera. Yo estoy respirando. Dentro de 10 minutos, ¿qué están haciendo ustedes? Yo estoy respirando, ¿cierto? Eso es un presente continuo. De 10 años, yo espero, con el favor de Dios, que todos estemos, ¿qué? Respirando, gloria a Dios. No quiero perder a ninguno. Pero hay acciones que solo se realizan una vez en la vida. Yo nací. Y nací el 20 de enero de 1985, un domingo a las 10 de la mañana, la hora del culto. No me quería perder el culto y nací a esa hora. Y mis queridos hermanos, usted no va a nacer dentro de 10 años. Yo espero que usted no nazca dentro de 10 años. Sí, porque hay acciones que ocurren una sola vez en la vida. Y aquí cuando dice triunfando sobre ellos en la cruz, eso ocurre una sola vez en la vida. Cristo no anda triunfando y triunfando y triunfando sobre el demonio de aquí a 10 años, sino que manifiesta una actividad una sola vez realizada. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Amén. ¿Sí o no? Amén, mis queridos hermanos. La figura de este texto dice que los despojó, los exhibió triunfando sobre ellos. En la antigua Roma, mis queridos hermanos, cuando había un triunfo, se tomaban los presos de guerra. Estos presos de guerra se esclavizaban y se hacía un desfile triunfal. En ese desfile triunfal había música, se parece algo a las procesiones, de ahí vienen las procesiones de la iglesia de Roma, para el que quería saber de dónde venía eso, del triunfo de guerra. Se tomaba a los enemigos, se mataban, se les tomaba todas sus riquezas porque se habían despojado y se exhibían los enemigos del rey en ese desfile triunfal. Eso es lo que está diciendo este texto. Que Satanás fue capturado, que Satanás fue despojado de todas las riquezas que tenía, que ahora está en la ruina y que se ha exhibido en un desfile triunfal, el triunfo de Cristo Jesús, y que sencillamente Satanás fue exhibido a nivel espiritual, a vergüenza, porque Él ha triunfado y Él lo ha hecho todo, mis queridos hermanos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a tomar esos verbos que han ocurrido una sola vez y para siempre. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir
destruir. Miren la palabra destruir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Pueden mirar el verbo? ¿Está en pasado, sí o no? ¿Ocurrió en el pasado esta acción? ¿Sí o no? Sí, la respuesta es sí, no tenga miedo. Fíjese muy bien en los tiempos que tiene la Biblia, si están en pasado, presente y futuro. Y aquí la palabra destruir está en pasado, ocurriendo una sola vez y para siempre. Para siempre. El Señor no está diciendo voy a ir destruyendo. El Señor no está diciendo voy a ir avanzando y voy a ir conquistando. La obra del Señor Jesucristo no está en un presente continuo, estoy respirando, voy a ir haciendo. La obra de Cristo Jesús está hecha en el pasado de una vez y para siempre. Recuerden lo profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente. Cristo es el cumplimiento. De otra manera, Cristo no sería el Mesías. De otra manera, Cristo no sería el Salvador de nada. De otra forma, Cristo no habría logrado ninguna victoria para nosotros. Él lo ha hecho de una vez y para siempre. Ahora, ¿cómo es nuestra relación con los demonios? Santiago capítulo 4, versículo 7. Si hay algún tipo de contacto del cristiano con el demonio, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro que aún opera, pero hace su obra y operación en agonía. Claro que todavía envía sus dardos de fuego, pero a causa de que está limitado y derrotado por la obra del Señor Jesucristo, se dice: someteos pues a Dios, en el poder de Dios, resistid al diablo. ¿Y qué hace Satanás? Huirá de vosotros. Con toda seguridad. ¿Puede acaso la Escritura ser quebrantada? ¿Puede acaso la Escritura mentir? ¿Puede acaso la Escritura fallar? Si bien el mismo Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde de la ley, que es un sinónimo de toda la palabra de Dios, ni una jota ni una tilde puede ser quebrantada, mis queridos hermanos. Así es que hay que comenzar a vivir en dependencia y suficiencia de las Escrituras, leer la palabra, depositar nuestra confianza en la palabra y confiar en las palabras del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Espero que esté tomando nota, de verdad. Y si no, más adelante ponemos estas predicaciones en las redes sociales, Facebook, YouTube, para que usted pueda tomar nota, repasar, analizar cada uno de estos textos. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Por eso es llamado el arco de guerra. Por eso es llamado el apremiador, como aquel que toma y esclaviza y controla. Y es lo que hace Cristo Jesús con el reino de las tinieblas. Luchó contra ellas, venció en la cruz del Calvario, los despojó,
Ahora Satanás está en agonía, y cuando dice Él es el apremiador es porque Él es el capataz que controla sobre Satanás para que Satanás no pueda hacer más allá de lo que está permitido. Él está en agonía, mis queridos hermanos. Yo no puedo decirles ya no hay demonios, ya no hay diablo, porque les mentiría y sería un falso maestro. Pero Él está en agonía y usted está seguro en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero que entiendan. Ustedes están seguros en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hablan de los anticristos y habla del anticristo, el contexto de este pasaje. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso hay que recordar. Primera de Juan 5:8, guárdelo, apréndalo. Primera de Juan 5:8. Y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios guarda al que ha sido engendrado, al que ha nacido de nuevo. Y el maligno, ¿qué hace? ¿Qué hace el maligno? No le toca. Y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Sí, le puse 8 en mis notas, es el 18. El maligno no le toca. Entonces, voy a decirles algo que está pasando hoy en día. Satanás es mentiroso y es mentiroso desde el principio. Y cuando de suyo habla, y cuando habla mentira, de suyo habla, dijo el Señor Jesús. Y Satanás está exagerando de manera desmedida sus actividades y sus poderes, a tal punto que uno escucha que en tal país practican brujería y con sus artes mágicas convierten a una persona en marrano. ¿Se han escuchado esas historias? A mí me ha tocado. Uy, no, eso voy a ponerlo más puntual, voy a hacerlo un poquito más puntual. No, y eso en Haití es tan aterrador que comienzan y hacen brujería y son tan malos que convierten a una persona en un marrano. Y he escuchado esas predicaciones. Uy, esos son tan brujos, que son tan malos, que hacen las agujas y tales cosas, y con brujería mataron a fulanito. Y eso es mentira, porque Satanás le encanta exagerar su poder y le encanta exagerar sus cosas, mis queridos hermanos, para esclavizar y engañar a la gente para que no crean en Jesús. Todo el propósito de la brujería es hacerla parecer tan poderosa, tan fuerte, que las personas acudan a la brujería y no a Jesús. Para que las personas crean que el demonio puede hacer libre, puede hacer sanidades y puede echar maldiciones, cuando en realidad el demonio nada de eso puede hacer, porque Cristo lo ha atado, porque Cristo lo ha derrotado y porque la actividad demoníaca en esta época sencillamente está restringida, limitada por la obra del Señor Jesucristo. Pero hay en nuestro medio tantas creencias antiguas como el mal de ojo. Uy, la bruja lo miró y ya quedó maldito. Tal cosa no existe, y menos para un hijo de Dios. Uy, la bruja lo miró y le dio mal de ojo al bebé. La bruja lo miró y aquel se enfermó y le dio tal cosa. Tal cosa no existe. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El maligno no toca a los hijos de Dios. Segundo, recuerden, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte. Así es que cuando hablamos de brujería, a Satanás les gusta exagerar. Cuando hablamos de brujería, mis queridos hermanos, a Satanás le gusta mentir. Cuando hablamos de brujería, mis queridos hermanos, no hay nada que pueda lograrse con los hijos de Dios. Ustedes son inmunes a eso a causa de la obra de Cristo. Créanlo, porque la Escritura no miente. Créanlo no porque lo haya dicho Josué Marín. Yo no soy nadie. Es la Escritura. ¿Pueden creer en la Escritura? ¿Creen que la Escritura es suficiente? Vívanlo, mis queridos hermanos. Porque cuando practicamos la guerra espiritual moderna, no creemos en la Escritura. Cuando se practica la guerra espiritual moderna, la Escritura no es suficiente, sino que toca entrevistar al brujo fulanito de tal. Es que fulanito era brujo y era bruja, y practicaba la brujería, y él cuenta de cómo y hacía daño a las personas. ¿Quién manda en la iglesia? ¿El brujo o el exbrujo o la Escritura? ¿Quién manda en la iglesia? La Escritura, mis queridos hermanos. Crean lo que diga la Escritura. Entonces, mi llamado el día de hoy es el siguiente: dependan de la palabra de Dios. Crean cada palabra que sale de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando decimos esto es para que la fe del cristiano en cada área de su vida, incluyendo la guerra espiritual, ustedes dependan de la Escritura y crean: el maligno no le toca. Y ustedes crean: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y no lo que les enseñe el exbrujo o el pastor equivocado o cualquier otra cosa. No practicamos la brujería, no enseñamos la brujería, no vivimos de la brujería, creemos lo que nos dice la palabra de Dios. Segundo, quiero que ustedes confíen en la protección de Cristo Jesús y el triunfo de Cristo Jesús. Hay algunos que dicen: yo no creo en brujas, pero que las hay. Vale, hasta ahí está. Si hay gente que le gusta la oscuridad, si hay gente que le gusta la brujería, pero ustedes crean en la protección de Cristo Jesús. Crean en el cuidado de Cristo Jesús. Él es el apremiador que esclaviza a Satanás, que controla a Satanás para que usted y yo estemos bien, mis queridos hermanos. Él es aquel arco de guerra que ha derrotado a Satanás para que usted pueda hollar sobre serpientes y escorpiones, mis queridos hermanos, para que usted esté tranquilo sobre Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Entonces, dependan de la Escritura, dependan del cuidado de Cristo sobre ustedes, mis queridos hermanos. Es un triunfo arrasador el que Cristo ha tenido sobre los demonios, a tal punto que hoy no tenemos esa cantidad de personas endemoniadas que hubo en la época de Jesús y los apóstoles. Ustedes pueden notar que cuando iba Jesús y cuando iban los apóstoles, Él echaba demonios por aquí, por acá, por allá. Los apóstoles sacaban demonios por aquí y por allá, pero era porque los demonios estaban echando la casa por la ventana, como diciendo: es ahora o nunca que acabamos con Jesús, pero no pudieron. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, clavando los pecados de su pueblo allí en la cruz, derrotándolos,
Sencillamente la actividad demoníaca es restringida para que usted y yo prediquemos el Evangelio, restringida para que usted y yo estemos seguros en Cristo, restringida para que ustedes y nosotros avancemos cada día más en la cruz del Calvario, mis queridos. Usted se puede gozar en el triunfo de Cristo, confiar en el triunfo de Cristo, vivir de manera valiente en el triunfo de Cristo, mis queridos hermanos. Así es que estén tranquilos. Voy a tocar un punto más. No existen creyentes endemoniados. No los hay. El creyente es templo del Espíritu Santo, no todo el mundo. Yo no puedo andar diciéndole a un fornicario, es que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque sería falso. Eso es falso. Un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, en su cuerpo mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no comparte morada con Satanás. Donde está el Espíritu Santo y donde está Dios, Satanás tiene que huir. Y en el corazón de un creyente jamás puede haber la habitación del Espíritu Santo y la habitación del demonio al mismo tiempo. No ocurre, es imposible, porque para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pues Dios le guarda y el maligno no le toca. No existen, mis queridos hermanos, creyentes endemoniados. Ahora, cuando usted tenga pasiones bajas, cuando usted está teniendo pensamientos herejes y pensando cosas, Dios no existe, qué cosas, ni nada de eso, usted no tiene que andar reprendiendo demonios. Uy, alto y hecho fuera todo demonio de lascivia que quiera tocar mi corazón. Alto y hecho fuera todo demonio que me hace llegar tarde. Usted debe entender que usted es responsable de sus actos. Que si llega tarde es por gusto propio. Usted es responsable de sus propios actos, de que si tiene pasiones bajas o deseos malos, eso viene de su propio pecado que mora aún en usted. ¿Sí? Que si usted tiene problemas con las mentiras, debe luchar y que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, de que usted no debe proveer para los deseos de la carne, de que usted tiene una verdadera batalla espiritual con el pecado, no con Satanás, que aún mora en su vida, pero no con el diablo, porque ha sido derrotado. Ha sido derrotado, mis queridos hermanos. Así es que no ande culpando al diablo mentiroso, de cualquier cosa. Cuando tenga miedo de que le hicieron algún maleficio, porque a veces puede ocurrir. Hay cristianos que pueden tener miedo de que les hayan hecho algún maleficio. Ese cristiano, esa persona, ese creyente debe mirar la palabra de Dios y poner toda su confianza en la palabra de Dios, porque cuando tenemos ese temor es cuestión de incredulidad, no de que la obra de Jesús haya fallado, no de que Jesús lo haya dejado de proteger, no es que Cristo ya no te esté cuidando, es porque vienen las dudas, viene el temor, viene la incredulidad a nuestros corazones, pero la fe se fortalece en el Evangelio. La fe mira las promesas del Evangelio y el Evangelio promete
Cristo ha despojado a los principados y a las potestades, ha triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario. Nos fortalecemos en el poder del Evangelio. Mire a Cristo, fortalézcase en el poder redentor de Cristo, en el triunfo de Cristo, y sea libre en el nombre de Cristo Jesús de su incredulidad, de su temor, de su miedo. Mire a Cristo y usted será salvo siempre, para todo aspecto de su vida. ¿Lo puede creer? Amén. Entonces, estamos seguros en Cristo. Él es el arco de guerra. Él es el apremiador. Y este pasaje nos enseña que la gracia de Dios nos ha salvado también de Satanás. Que la gracia de Dios nos ha liberado del reino de las tinieblas. Que la gracia de Dios impide que el maligno nos toque, que el maligno haga manipulación de nuestras vidas y nos esclavice. Eso también hace parte de la obra de Cristo Jesús sobre nuestros corazones. Así es que cuando usted le pregunten por qué el pastor Josué no anda reprendiendo y haciendo liberaciones, porque creemos en la palabra de Dios y en el triunfo de Cristo. Porque Jesús jamás nos dijo, por tanto, id y echad fuera demonios, sino por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Porque podemos predicar el Evangelio debido a que Satanás está atado como hombre fuerte, y podemos ir y saquear esas almas por medio del Evangelio, trasladándolas del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Creemos en Cristo, creemos en su obra hecha de una vez y para siempre. Esto es supremamente importante, que lo guarden en su corazón. Si hay dudas, si hay preguntas, no sé, porque hay muchas personas que llegan instruidas en la guerra espiritual moderna y les enseñan de sucubos, incubos, y les hablan de muchas cosas. Yo no puedo hablar de eso ahora porque hay niños presentes y no lo voy a hacer. Si a usted tiene dificultades con esto, si usted tiene problemas con esto, si usted quizás tiene dudas de estas cosas, puede acercarse conmigo, podemos hablar, podemos mirar la Escritura aún más y reposar en la obra poderosa de Cristo Jesús. Oremos. Señor de gloria, Dios de la majestad, yo te ruego, Señor, que hoy podamos estar seguros y tranquilos en ti, Señor Jesús. Yo ruego, Señor, que la fe de tu pueblo pueda descansar en Jesús, tener seguridad en Cristo Jesús, sacar todo temor, todo miedo de nuestras vidas, Señor, porque el temor esclaviza, porque el miedo esclaviza. Ata las manos, Señor. Oro para que todo miedo en este asunto espiritual, para que todo miedo del reino de las tinieblas sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, para que todo miedo al diablo sea quitado en el nombre de Jesús, todo miedo a la brujería sea quitado en el nombre de Jesús, y tengamos un verdadero miedo. Sea Jehová el Señor vuestro miedo, no ninguna otra cosa, Señor, por favor. Haznos libres en ti. Señor de la gloria, oro para que la fe sea fortalecida hoy, Señor, porque si hay alguien que tiene miedo, porque si hay alguien, Señor de la gloria, en este lugar, que esté esclavizado a ese miedo, a ese temor, pueda tener la seguridad en ti, la calma en ti, la paz en ti, la tranquilidad en ti, Señor de la gloria, de que tú le guardas, de que tú le proteges, de que tú
has logrado una maravillosa victoria, una hermosa victoria para tu pueblo, Señor, por la gracia, por la bondad tuya, Señor celestial. Padre, ayúdanos a estar seguros en ti, de lo que tú has hecho, Señor Jesucristo. Señor, y oro para que también tu iglesia, para que también tus hijos dejen de prestar atención a las malas enseñanzas, a las falsas enseñanzas, Señor. Que haya madurez también en medio de tu iglesia. Oro, Señor, para que haya hoy madurez y discernimiento en medio de tu pueblo, Señor, para desechar lo que no es verdadero, para desechar lo que no lo instruye, lo que no está de acuerdo a tu palabra, Señor celestial. Oro que también crezcamos en esta madurez, Señor Jesucristo. Señor, y hay muchos pastores que están dejando de predicar el Evangelio para enseñar la guerra espiritual moderna. Oro por ellos, Señor Jesucristo, para que instruyan a sus iglesias en el verdadero camino del Señor, en el verdadero evangelio, Señor, y no pierdan más el tiempo y no hagan fracasar a sus iglesias por no apegarse a tu palabra, en instruir tu palabra, Señor. Redargúyelos y oro por ellos para que enseñen verdaderamente el temor de Jehová, el evangelio del Señor. Padre bendito, oramos por ellos en tu gracia, misericordia y salvación. Cuida de esta iglesia, tú los pastoreas, Señor, por tu maravillosa palabra, tú los instruyes, tú los edificas, tú les sostienes, Señor de la gloria, y crecen en ti, y se fortalecen en ti, y están seguros en ti, seguros en tu gracia, seguros en tu salvación, seguros en tu misericordia, bendito Padre. Gracias por ayudarles, gracias por sustentarles, gracias por guardarles y llenarles de tu amor, llenarles de tu luz, llenarles de tu misericordia, Señor Jesús. Estamos seguros en ti. Nos resguardamos en tu misericordia, nos resguardamos en tu bondad, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor.